siempre no vale. Luciano, ¿qué tal estás? Hola Alberto, Jesús, buenas tardes. Gracias por el espacio, como siempre. Un placer. Y Jesús, la primera vez que coincidimos, así que un placer también. Jesús, ¿qué tal estás? Que nos estamos viendo en las Muy últimas horas bien, mucho. muy bien. Aquí estamos para hablar de un tema, yo creo que candente, del tema israelí y palestino, un tema que yo creo que llevamos ya, la paz, Jerusalén, que significa ciudad de paz, nunca ha estado en paz en estos 2000 últimos años de historia de la humanidad. Y esto es y el conflicto palestino-israelí es básicamente una cosita más. Y la verdad es que tampoco coincidió con Luciano, así que un placer y vamos a comentar todo este temita. Que yo creo que incluso puede haber conexiones del tema palestino-israelí hacia España. Y es un programa que en breve va a salir. Bueno, vamos a empezar si queréis. Yo creo que hablando del 7 de octubre, que yo creo que aunque hemos hecho vídeos de análisis en el momento justo de que están sucediendo acontecimientos, pero bueno, creo que vamos a englobar un poco todo lo que ha sucedido desde el 7 de octubre, aunque sé que tiene mucha historia, que se puede y que es debido también a muchas cosas del pasado, pero bueno. Luciano, vamos a empezar por ti. ¿Qué te pareció el 7 de octubre? A ver, ha sido el día que más judíos han sido asesinados desde el Holocausto. Es decir, desde lo que fue la masacre, de alguna forma sistematizada e implementada por la Alemania nazi durante el siglo XX, no había habido otra experiencia similar, entre muchas comillas. Yo con esto soy un poco distante porque no creo que haya una equiparación con nada de lo que ha sido la tragedia y el horror que representó la Shoah, que representó el Holocausto, pero sí el 7 de octubre ha sido tristemente el día en el que más judíos han sido asesinados desde 1945, algo que demuestra el calibre y la intensidad y la magnitud que representó la masacre perpetrada por la organización terrorista Hamas, un grupo que gobierna la Franja de Gaza desde hace casi 20 años, que somete a poblaciones locales, civiles dentro de Gaza, que tiene incidencia operativa, aunque no gobierne, en Judea y Samaria, en lo que se conoce como Cisjordania, y que tiene una vinculación con los hermanos musulmanes, que provoca un fuerte rechazo. Es una rama de los hermanos musulmanes que provoca una fuerte amenaza y un fuerte rechazo en Egipto, que tiene un historial reciente muy cargado, especialmente después de las muy mal llamadas primaveras árabes del 2011, y está alineado a los intereses de Qatar y de Irán, especialmente en el segundo caso de la República Islámica de Irán, que desde 1979 interpreta una política exterior fuertemente vinculada a la destrucción del Estado de Israel. No solo del Estado de Israel como identidad y Estado judío en el Medio Oriente, un Estado muy pequeño demográfica y en población si lo comparamos con los países árabes musulmanes que están alrededor, sino que ha tenido expresiones públicas, como en el caso del expresidente Ahmadinejad, mientras extendía su carrera armamentística nuclear, que ha señalado que el Estado de Israel iba a finalmente ser borrado del mapa. Es decir, si hay una guerra que se ha iniciado el 7 de octubre, no es solamente contra la organización terrorista Hamas, que quizás es la cara más representativa de la verdadera amenaza en el Medio Oriente, que es la República Islámica de Irán. Hoy Israel, 6 meses después del 7 de octubre, está luchando una guerra existencial en distintos frentes. Uno de esos frentes es el disuasorio, es decir, es mantener alejado, mantener al margen a la República Islámica de Irán, que cometa a través de cualquier tipo de sus proxies. Jamás es uno de ellos. Tenemos que incluir también Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, otras organizaciones, las milicias chiitas que operan en Siria y en Irak, y que conforman lo que se conoce como un anillo o un círculo de fuego que rodea al Estado judío, que de alguna forma pone en peligro a las poblaciones de Israel, no solo dentro de su país, sino también hacia afuera del Medio Oriente. Irán articula organizaciones, como el caso de Hezbollah, que han operado y que siguen operando fuera del Medio Oriente en países de América Latina y el Caribe. El país de donde yo provengo ha tenido dos atentados perpetrados por Hezbollah y la República Islámica de Irán, que tuvieron los sentidos de dañar objetivos civiles israelíes, en el caso de la Embajada de Israel en 1992, y en el caso de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en el edificio contiguo
que compartía con la DAIA, la Delegación Argentina de Instituciones Israelíes, en julio de 1994. Esos atentados de hace más de 30 años tuvieron el mismo sentido y el mismo objetivo que guarda hoy la República Islámica de Irán, que es atacar al Estado de Israel dentro y fuera también de las fronteras y del Medio Oriente. Algo que es un elemento que me parece central. No estamos, insisto, en una guerra más del Medio Oriente, no es una guerra árabe-israelí como muchas veces se intenta posicionar o etiquetar. Creo que el último ataque del 13 de abril, el primero de la República Islámica de Irán, y que provino directamente desde territorio iraní contra el territorio israelí, ha demostrado esto. Hay intereses pragmáticos y muchos más operativos que ponen en común a políticas exteriores de los países árabes sunitas en general, pero de Arabia Saudita, Jordania y Egipto en particular, que es lo que ha hecho que el gobierno de Israel de repente tenga más interacción y un mayor entendimiento a la hora de abordar el enemigo en común, que es Irán, que el que podría llegar a tener un entendimiento que podría llegar a tener con los Estados Unidos y ni hablar con la Unión Europea. Y esto creo que ya para cerrar un poco de lo que es la situación actual, creo que el 7 de octubre ha marcado un cambio rotundo en lo que es el paradigma del Medio Oriente. El Medio Oriente desde hace muchos años se encuentra en un proceso constante de desarrollo de las políticas exteriores de los países árabes sunitas en un proceso de normalización que no es sencillo, pero que está llegando a un muy buen puerto entre países del Golfo y el Estado de Israel. No dejo de mencionar Arabia Saudita y Bahrein, Marruecos y Sudán, pero también va a ser el caso de Arabia Saudita. Estoy convencido que los esfuerzos están decididos a ir en torno a eso, ya no tanto por una necesidad de cooperar en conjunto en muchas materias diplomáticas, políticas, institucionales, económicas, sino también para hacer frente en seguridad al enemigo en común que hay entre Israel y los estados árabes sunitas, que es la República Islámica de Irán, quien es el operador o el autor intelectual de la masacre del 7 de octubre. Jesús. El 7 de octubre yo lo considero básicamente el Pearl Harbor para Israel, básicamente. Primero porque las señales estaban ahí, los servicios de inteligencia israelíes recibieron avisos. De hecho, el ministro o director de los servicios de inteligencia israelí, no es el Mossad, sino otro de los servicios que tienen ellos, ha dimitido hace poco, hace una semana, por estos errores de inteligencia que permitieron que hubiera un ataque contra territorio israelí y demás. Y la pregunta del millón es por qué el ejército israelí no estaba destinado, guarnecido en la parte de la frontera con Gaza, sino estaba destinado, esas tropas que tenían que estar destinadas en la parte de Gaza, estaban destinados a Cisjordania y a la protección de las colonias. Netanyahu siempre ha dicho, bueno, es sabido de que el gran apoyo electoral de Netanyahu son las famosas colonias y demás que generan una serie de problemas para la viabilidad de un Estado palestino y que es un apoyo muy goloso a nivel electoral. Un Netanyahu que, en mi opinión, tiene una serie de problemas de popularidad y de cohesión para mantenerse en el poder bastante brutos. Pero bueno, entonces el ejército israelí, de manera incompetente, estaban destinados a la parte de Cisjordania, dejando de guarnecido la frontera con Gaza. Pues esto no lo digo yo, lo dicen los líderes de la oposición en Israel, los laboristas y todo, siempre han comentado en la anexe. Pero bueno, estamos viendo que esta situación se ha dado y la realidad es que entonces han recibido un ataque por parte de Hamas. Que no olvidemos que si algo que estaba haciendo bastante bien el gobierno israelí, o por lo menos intentaba hacer bien, era facilitar el libre tránsito de los gazetí para trabajar en Israel. Es decir, incluso se subvencionó al propio gobierno de Hamas para que se dieran apoyo económico a la población de Gaza en maneras por parte del gobierno israelí. Es decir, estaban utilizando lo que se llama la teoría de los arcos dorados, básicamente. Si aumento aumento la interrelación económica entre un territorio con otro territorio, eso tiene que irremediablemente tiene que llevar a la paz. Desgraciadamente, esa teoría de la que yo soy muy crítico no funciona. Más que nada porque la historia así lo demuestra. La Segunda Guerra Mundial, Alemania y Francia eran los grandes aliados, eran los grandes socios comerciales entre ellos.
Ya sabemos lo que pasó después. Alemania atacó hubo una declaración, Alemania atacó a Polonia, Francia declaró la guerra y al final acabaron metiéndose puyazos, como se suelen decir, durante un tiempo que estuvieron con la guerra farsa, unos 7 u 8 meses. Pero eran los mayores socios comerciales entre ellos, entonces pero no funcionó. Entonces a veces la ideología, el odio al diferente, al contrario, se impone y demás. Pero bueno, y yo considero que el 7 de octubre fue un antes y un después para Israel y demás. Del mismo modo, también mantuvo un cierto unión sagrada entre Netanyahu y el pueblo israelí por una situación de guerra, lo que le facilitó a Netanyahu estar un poquito más de tiempo en el poder y evitando ciertas situaciones incómodas por temas de corrupción y demás, que todos sabemos que tiene este hombre y que previamente intentó reformar el Poder Judicial para hacerlo totalmente dependiente del poder político en Israel y que algunos militares en la propia Israel amenazaron de que como siguiera ese camino a lo mejor tendrían que levantarse para defender la democracia. En fin, Israel en ese sentido ha estado en una situación un poquito extraña estos últimos años. Pero bueno, volviendo también a la parte de Hamas, todo el mundo dice Hamas, ¿qué es Hamas? Pues Hamas es un grupo terrorista, como bien ha dicho Luciano, pero con una ideología protofascista. A mí la gente de izquierda me dice, no, es que Hamas es básicamente la fuerza de la resistencia contra Israel. Y digo, no, no, es un grupo protofascista que ha reprimido a la población gazití, porque no olvidemos que hace un par de años hubo protestas civiles, sí, protestas civiles, hubo un 15M en Gaza contra el gobierno de Hamas. ¿Por qué? Falta de oportunidades económicas, mucha hambre. La gasolina que llegaba de Siria, porque la gasolina en la franja de Gaza está totalmente subvencionada por el gobierno sirio y el gobierno libanés, y por el Hezbollah también. Pues esa gasolina que tenía que ir destinada al pueblo gazatí, al final va destinada justamente a los cuarteles generales, a los cuarteles, que muchos de ellos están incluso debajo de hospitales, como bien sabemos, y demás, para Hamas y demás. Es decir, le roban la gasolina que tenía que ir destinada al pueblo, pues se la apropian ellos para sus fines de milicia, de terrorismo y de lucha contra el Estado de Israel, prepararse para la lucha contra el Estado de Israel. En fin, todo esto generó una serie de protestas civiles que acabaron en violencia, en uso de la violencia letal por parte del gobierno, porque sí, es un gobierno de facto que gobierna la Franja de Gaza, contra la población gazatí y demás. La comunidad internacional, esa izquierda que en teoría tendría que criticar eso, nada, todo el mundo callado. La Autoridad Nacional Palestina se quejó también. De hecho, hubo protestas y demás por parte de autoridades, pero nadie le hizo ni caso. De hecho, cuando nuestro amigo Pedro Sánchez, que posiblemente vaya no sabemos lo que va a pasar mañana, dice que quiere reconocer a Palestina como un Estado, yo pregunto, ¿a qué Palestina quiere reconocer? Porque volvemos a lo mismo de siempre. Tenemos un gobierno de facto, un gobierno autoproclamado en Gaza por parte de Hamas. Después, en Cisjordania tenemos la Autoridad Nacional Palestina liderada por Al-Fatah, que gobierna Cisjordania y se declaran ellos mismos también el gobierno legítimo de Palestina. Es decir, no hay una unidad y demás. De hecho, hubo un conato de guerra civil, y Luciano me puede rectificar, creo que fue en 2009, entre la Autoridad Nacional Palestina, entre Al-Fatah y Hamas. Se acabaron 2007, matando, disparando entre ellos y demás. Es decir, fue un conato de guerra civil entre ellos. Entonces, lo que Israel comete un error de base es lanzar una invasión directamente por sus tropas sin el apoyo de la Autoridad Nacional Palestina. Ellos creo que comete ese error porque lanza esa invasión que es legítima defensa, pero sin un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo? Ganar la guerra, sí, estamos todos de acuerdo, pero después de derrotar a Hamas, desarticularla y demás, ¿qué hacemos el día después con Gaza? ¿Qué es lo que hay que proponer? Vamos a intentar integrar a Gaza en la Autoridad Nacional Palestina para generar la solución de dos estados, que es la que propone Estados Unidos al fin y al cabo, y la que propone la propia Unión Europea, y la que propone la mayoría de las democracias occidentales. ¿O vamos a hacer que Gaza se integre en Egipto, que podría ser una solución a unas malas? Y que Cisjordania se integre en Jordania.
O ya que estamos, abogamos por el gran Israel, integramos a Cisjordania y a Gaza en Israel. ¿Pero qué vamos a hacer? No hay unas respuestas claras por parte del gobierno de Netanyahu a esta situación, porque no hay un día de mañana, solamente hay el día de que hay que devolver los golpes como sea. Pero ya está. Yo creo que lo más inteligente sería que la Autoridad Nacional, que se le propusiera a la Autoridad Nacional Palestina la administración del territorio de Gaza, que hubiera una especie de acuerdo, hace posible, de libre comercio entre Israel y Palestina, eso sería muy bonito, muy interesante, y un acuerdo también, ¿por qué no?, de libre tránsito para trabajadores, lógicamente controlándolo hasta que hubiera una confianza mutua, porque la confianza después de no sé cuántos años de guerra, 60 o 70 años de guerra, porque al fin y al cabo ha habido esto, es muy difícil de recuperar. Pero también decía, yo siempre he dicho de que Israel ha conseguido lo que ningún Estado ha conseguido. Hace 100 años, los abuelos de los que están, los bisabuelos y tatarabuelos de los que están ahora gobernando, no imaginarían tener un Estado, no imaginarían tener un Estado. Sus nietos lo consiguieron. Los que fundaron el Estado de Israel, muchos de ellos siempre pensaron de, bueno, estaremos aquí un tiempo y bueno, ya veremos lo que pasa. Nunca pensaron que se considerarían como la gran potencia de Oriente Medio. Han hecho lo impensable, han conseguido convertir un desierto en un oasis de progreso económico y de bienestar. Si Israel se propusiera la paz, se conseguiría, porque los israelíes tienen esa virtud. Y de hecho, también hay otra cosa muy bonita del Estado de Israel que yo considero que es emulable por el resto de las naciones, de sus propios vecinos. La integración de las minorías árabes. El presidente del Tribunal Supremo es palestino-israelí, o árabe-israelí, si no recuerdo más. Es musulmán. Estamos hablando del presidente del Tribunal Supremo, el hombre que tiene que juzgar a Netanyahu, es musulmán. No pasa nada. Hay palestinos israelíes luchando en el ejército israelí porque defienden los valores y los ideales democráticos. Es una sociedad multiétnica. Que esa podría ser otra solución, una confederación. Si no recuerdo mal, hay un libro de una politóloga que habla de este tema, que es la solución de un Estado multiétnico y multirracial que Mm. incluya a Palestina e Israelí. Pero eso sería ya el culmen de la confianza. Luciano, Ojalá. sí. Luciano, ¿qué opinas de todo lo que está diciendo Jesús y lo Oye, de pues me he puesto a hablar, y perdón, ¿eh? sí, y ese error, por decirlo, que tenía que haber consensuado con la autoridad palestina el ataque terrestre en Gaza? Ujú. A ver, me parece un punto interesante para discutir, me parece un punto importantísimo. Primero, el 7 de octubre fue una falla de las líneas defensivas, lo que se llama la primera defensa, porque también fue un ataque sorpresa. Aunque haya habido notificaciones y avisos previos que puede que hayan sido o malinterpretados o desoídos o simplemente calibrados dependiendo el interés o la circunstancia política de tal o cual, no deja de ser un ataque sorpresa en el cual también Israel estaba inmerso, no solo en un conflicto interno ligado a la reforma judicial, que es un enfoque creo completamente interno que en lo personal me excede, no soy israelí, no vivo en Israel, y no es un tema que personalmente intente profundizar porque me excede completamente y no le doy un peso importante como variable para analizar lo que sucede hoy en día. Sí es verdad que el 7 de octubre Israel estaba entretenido en otra cosa, estaba enfocado en otra cuestión. Y esto en el Medio Oriente es un factor que siempre midiendo la percepción de debilidad de tu enemigo, es él quien va a utilizar eso a su favor y jamás lo utilizó. Jamás también intentó a través de la República Islámica de Irán, intentó un ataque coordinado que después también no surgió efecto entre lo que son las milicias terroristas de Hezbollah en el sur, atacando al mismo momento el territorio de Israel. Los ataques desde el Líbano empezaron un día después, el 8 de octubre, también en solidaridad, perdón, a lo que había sido la masacre del 7 de octubre, pero creo que en definitiva hay esto sobre la mesa. El 7 de octubre rompió una cierta contención que Israel había asumido, y acá es donde entra también la autoridad palestina. Creo que Israel estaba en un entendimiento, no falto de tensión, pero sí era un entendimiento al fin, en el cual entendía que muchas de las inversiones y el dinero que llegaba desde Israel hacia incluso la Franja de Gaza, Jesús nombraba al hospital Al-Shifa, que es
ese punto operativo o ese cuartel Mm. general de Hamás que fue desarticulado a principios de octubre y que también se ha repetido hace muy poco tiempo en batallas dentro de la guerra urbana de Gaza, fue financiado y fue construido por el Estado de Israel. Como también mucha de la estructura y de la ayuda humanitaria que terminó llegando a los bolsillos de los líderes de Hamas que están en Qatar o a financiar la estructura terrorista dentro de la Franja de Gaza, no llegando obviamente a los palestinos y a los gazatíes que, insisto, desde hace casi 2 décadas están gobernados por una organización terrorista criminal que utiliza los recursos de la ayuda humanitaria para fortalecer la estructura terrorista, todo su enjambre de destrucción y de educación para la guerra a una población palestina que está acostumbrada a convivir con el odio al judío y a la identidad judía del Estado de Israel. Y esto me parece que es un elemento central. Después también, y ahí yendo a la cuestión de la autoridad palestina, mencionabas esta guerra civil que inicia en el 2007 o que estalla en el 2007 en realidad, pero que todavía se mantiene. No hay un interlocutor en el liderazgo palestino. Cuando se habla de la conformación de un Estado palestino o un Estado palestino independiente que sea esa suerte de ilusión que va a poner fin a todo el conflicto que lleva con el Estado moderno de Israel desde 1948, que también es un poco discutible porque no es lo mismo la mentalidad y el liderazgo árabe de 1948 que luego hace los reclamos la autoridad, perdón, la ULP, la Organización para la Liberación Palestina, a partir de 1964. Y acá hago dos pequeñitos comentarios. Primero, si usáramos el escenario hipotético en el cual los ejércitos árabes hubiesen triunfado contra Israel en 1948, en ese caso tampoco hubiera habido un Estado palestino independiente porque no era agenda prioritaria para los ejércitos árabes, ni de Egipto, ni de la Legión Transjordana del Reino de Jordania, como tampoco hoy lo es para los estados del Golfo. Es decir, no es que no hay un Estado independiente, un Estado palestino independiente por culpa de la creación del Estado de Israel. No ha habido entre 1948 y 1967, cuando Egipto ocupaba militarmente la Franja de Gaza y Jordania hacía lo propio en Cisjordania, no ha habido nunca un proyecto de autodeterminación de los palestinos. Autonomía que sí empiezan a conseguir a través de los acuerdos de Oslo en un reconocimiento mutuo entre Israel y la ULP, a pesar de mucha agua debajo del puente. Ataques terroristas, incursiones, infiltraciones terroristas, en Israel entre los 70 y los 80, la masacre de los atletas de Múnich, etc. ¿Qué es lo que sucede hoy con la autoridad palestina? La autoridad palestina no está en condiciones de afrontar un gobierno en la Franja de Gaza. Y esto también es algo que la autoridad palestina y el grupo armado Fatah conoce y conoce sus limitaciones. Y esto Israel también lo sabe. Primero, porque la autoridad palestina está liderada por Mahmoud Abbas, que es un líder octogenario y que además está enfermo. Es decir, Mahmoud Abbas está muy próximo ya a retirarse de la vida política palestina. A principios de marzo hubo una conformación de un gobierno de la autoridad palestina. Es verdad que consultado por Mahmoud Abbas, quien sigue teniendo el liderazgo de la autoridad palestina, pero que empieza a tener menos intervención directa en los asuntos políticos de Cisjordania. Y eso es un elemento central. Los grupos que hay dentro de la Franja de Gaza, Hamas es el más visible, pero también está la Yihad Islámica Palestina, hay grupos ligados a Al-Qaeda, grupos ligados al Estado Islámico, entre otros, también comparten o empiezan a pretender iniciar una carrera hacia el control del liderazgo político palestino, enfrentándose con grupos que están en Cisjordania. Fatah es, al igual que Hamas en la Franja de Gaza, el grupo más reconocido en Cisjordania. Pero también hay brigadas de Jenin, Lions Den, diferentes agrupaciones que están fuera de la organización jerárquica de la autoridad palestina, representan más que nada también un hartazgo y un cansancio que hay de los palestinos contra sus propios líderes y que no responden a nadie por lo pronto en lo que es la autoridad palestina. Es decir, cuando Mahmoud Abbas muera y se retire completamente la autoridad palestina de la centralidad política de Cisjordania, Hamas y otras agrupaciones menores de la Franja de Gaza, probablemente con la intervención de Irán y de Qatar, van a iniciar una guerra civil que va a ser mucho más sanguinaria que la del 2007 en la Franja de Gaza, para ver qué va a suceder con esa unidad política que no responde a una unidad geográfica. La Franja de Gaza no está unida
territorialmente a Judea y Samaria, a Cisjordania, Mm. algo que, bajo los efectos de seguridad de Israel, sería una grave amenaza para el Estado judío y también una grave amenaza para la estabilidad y la supervivencia de la autoridad palestina. Y ya con esto cierro. Cuando hablamos de Hamas, no hablamos solamente de una amenaza directa a Israel y a los kibutzim que están alrededor de la Franja de Gaza dentro del territorio de Israel. También hablamos de un riesgo que la autoridad palestina percibe en el gobierno de la Franja de Gaza como el elemento más disruptivo y que más puede poner en peligro la estabilidad de la autoridad palestina dentro del liderazgo político de los palestinos. Un elemento que muchas veces queda por fuera, pero que es imposible de apartar si se quiere entender por qué los palestinos no tienen al día de hoy un interlocutor válido, simplemente porque se sientan en la misma mesa y se matan. Por eso, probablemente, para hablar de una posguerra en la Franja de Gaza, quizás haya que mirar más hacia una intervención de un país árabe, musulmán, probablemente sunita, que va a estar en el Golfo Pérsico, me refiero particularmente a Arabia Saudita en cooperación con los Emiratos Árabes Unidos, y a partir de ahí ver lo que suceda con Turquía, otro de los actores que muchas veces Mm. queda por fuera, pero que descomponiéndose la autoridad palestina y dejando fuera de la ecuación a Hamas, probablemente el gobierno de Erdogan intente una mayor participación dentro de lo que es la causa Mm. palestina y su dominación política. Jesús. Sí, hay que también comentar de que en 1948 Mm. se propuso la solución de los dos estados, como bien ha dicho mi compañero. La Unión Soviética, los Efectivamente. Estados Unidos y Naciones Unidas acordaron esto, pero los árabes rechazaron esta solución de dos estados. Mm. Atacaron a Israel. Es más, los israelíes sufrieron hasta un bloqueo económico de armas. Si no, creo, nadie le vendía armas. Estados Unidos. Ujú. Tuvieron que Sí, comprar sí. tanques a la Unión Soviética, por ejemplo. Eso tampoco se cuenta hoy en día. Y la gente dice, no, es que Israel está apoyado por Estados Unidos y los británicos. Digo, bueno, en su guerra de independencia, quien le tuvo que dar apoyo económico no, venderle armas fue los propios soviéticos en el mercado negro. Hasta ese extremo se llegó y que Israel tuvo que sangrar aquella vez para sobrevivir. Y el Estado palestino, como bien has dicho, no estaba contemplado por los ejércitos árabes, por los estados árabes. No lo querían, de hecho, quería Jordania, lo que sería Jordania, Transjordania, quería tomar Cisjordania y convertirse ellos en una especie de Estado palestino. De hecho, lo intentaron, le salió muy mal, tanto que murió el rey de Jordania a manos de terroristas palestinos. Y a partir de ahí hubo una represión, el Noviembre Negro y todo esto. Mm. Después Egipto quería tomar Gaza y quería controlarla. En fin, nunca hubo una idea de construir un Estado árabe, un Estado palestino por parte de los árabes y demás. Eso es, como bien has dicho, un tema que viene a posterior. Pero, y una oportunidad perdida, porque si se hayan aceptado la solución de dos estados, ¿cuánta sangre se haya evitado, eh? ¿Cuánta sangre se haya evitado y cuánto derramamiento de sangre innecesario durante 70 años? Pero bueno, eso ya sería entrar en la idea de qué hubiera pasado si los árabes hubieran aceptado la solución de la partición, del mandato británico, no era Palestina, era el mandato británico. En fin, en cualquier caso, todo lo que has dicho totalmente, la verdad es que no puedo quitarle ni una sola coma porque eso es el tema en cuestión. ¿Qué pasaría después cuando Mahmoud Abbas se retire o pase a mejor vida en Cisjordania? Ese es un tema, yo creo que Israel tendría que empezar a contemplarlo también y ahí también tendría que empezar a analizar hasta qué punto, por lo mismo de siempre, tienen que buscar una solución para intentar buscar una sucesión en Al-Fatah. No, es que todo es tan complejo y demás, pero en cualquier caso, no veo un plan por ninguna parte realmente. Por parte de Israel no hay un plan de sucesión en Palestina, no hay proyecto. Antes hay el proyecto de vencer la guerra y hasta ahí se queda. Después los diversos errores a nivel mediático, desde bombardeos, como hemos podido ver a las de estos, coño, a lo de los cooperantes, por mal uso de la inteligencia artificial, que esto es otro tema también bastante interesante, como Israel está usando las nuevas tecnologías para la guerra, entre ellas la inteligencia artificial para localizar objetivos y algunas veces falla.
como se ha podido ver, y han tenido que dimitir, que por cierto, en los estados árabes, curiosamente, esto se intentaría ocultar o se intentaría solventar. En cambio, en Israel, cuando un militar comete un error muy gordo, como en este caso, como hemos visto, o en otros casos de abuso de poder por parte de soldados israelíes, la justicia israelí condena y lleva a la cárcel, lleva un proceso judicial soldado. Eso en Oriente Medio sería algo excepcional y muy extraño. En Israel es lo normal porque es un estado de derecho. Que tiene sus fallos, ay, lo niega, pero es la única democracia de toda la zona. Pero bueno, así está la situación, que yo creo que sería necesario que hubiera un proyecto para construir un Estado palestino, una solución de dos estados y demás. Es más, y a Israel le interesaría tener que su vecino fuera estable y no estuviera inmenso en unas guerras civiles constantes o en un espiral de odio contra el Estado de Israel. Al revés, le interesaría buscar ese 100%. concordato. Pero ¿cómo hacerlo? Es la gran pregunta. Nadie, yo creo que ninguno tenemos aquí la respuesta, Mm. creo yo, ni Luciano Sí, ni sí, yo. sí, sí. No. No, 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 es que estoy de acuerdo. De hecho, has dado en la tecla. Si hay alguien que más quiere que los palestinos tengan su propio territorio, que lo sepan gobernar y que no lo conviertan en una base operativa para atacar a las poblaciones de Israel, es el Claro. propio Estado de Israel, quien se beneficia y logra un beneficio mutuo y un entendimiento con la normalización que ha tenido, por ejemplo, con Egipto y con Ujú. Jordania. También lo puede hacer con los palestinos. De hecho, desde 1948, o si querés desde 1964, que es cuando Mm. nace ese nacionalismo, esa causa palestina con la fundación de la ULP, Israel ha intentado muchas fórmulas de pacificación que fueron rechazadas por los palestinos. En el año 2000, cuando el gobierno de Israel le ofreció la totalidad de la Franja de Gaza y mucha gran parte, más del 90% de territorios que luego terminaron controlando en los acuerdos de Oslo, efectivamente, dentro de Cisjordania, Judea y Samaria, la ULP de Yasser Arafat lo rechazó nuevamente, sin ninguna contrapropuesta a cambio, Correcto. y llamando a la segunda intifada, que es lo que terminó ocasionando cientos de muertos del lado de Israel y un recrudecimiento de la agenda de seguridad y de las medidas de prevención que terminaron afectando mucha de esa cotidianeidad que había entre los gazatíes y el Estado de Israel. Es decir, cuando hay fórmulas de paz fallidas, la contracara de eso es un aumento muchas veces exponencial de las medidas de seguridad, porque la percepción de amenazas se dispara y se dispara enormemente. Entonces, este es el punto que estamos teniendo hoy. Hablar de un Estado palestino podemos hablar mucho. Podemos hablar de una especie de confederación, podemos hablar de un Estado en el cual, yo insisto, creo que si hay algo que representa esa convivencia que señalabas entre árabes, musulmanes y judíos, es el Estado de Israel. De hecho, mira, tengo una anécdota muy, muy buena con un beduino que vive en Israel, que es muy amigo mío, y él me decía hace pocos meses atrás, cuando hablé y compartíamos un poco lo que era el desarrollo de la guerra en Gaza, y él me decía, mira, si los judíos no terminan con Hamas, vamos a ser los beduinos quienes terminemos con Hamas. Porque el 7 de octubre, muchas comunidades musulmanas que viven en Israel también fueron asesinadas y secuestradas por la organización terrorista Hamas. Y sabemos que cuando hay pases de factura en el mundo islámico, las cifras de muertos es infinitamente superior a la que Mm. puede generar una respuesta de Israel dentro de la Franja de Gaza. Ellos van mucho más a cuchillo, ellos van mucho más a pincho en esto. Y Ojo esto me por ojo, parece diente por diente. algo caro, ojo, totalmente. La ley del talión la exprimen mucho más. No hay que olvidarse que aquí también estamos en una guerra en el cual hay un Estado democrático regido con sus críticas y sus disidencias a una normativa internacional y una organización terrorista que es contra natura al derecho internacional. Cuando escucho que reclaman que jamás tiene que o liberar a la población palestina que utiliza escudos humanos o que tenga una actitud humanitaria para liberar a los 133 secuestrados que todavía están en la franja de Gaza, es realmente, es o muy infantil o muy perverso pensarlo. Jamás no lo va a hacer, jamás por naturaleza es contrario al derecho internacional. Entonces me parece que estos son elementos claves que definen que hablar hoy de un Estado palestino en solución o como una posible solución a la guerra en Gaza y a la relación con el Estado de Israel
es muy prematuro y es casi infantil, es muy inocente pensarlo. En la realidad es imposible. No hay interlocutor en el mundo palestino, no hay intereses árabes que puedan volver viable la cuestión de la concreción real de un Estado palestino que no represente una amenaza a la seguridad de Israel, y todavía queda pendiente la cuestión de Irán y probablemente su asociación con Qatar y la participación de Turquía, que empiezan a conformar todo un eje que es muy disruptivo y que es muy alterador del orden y más que nada de la seguridad de muchos estados árabes dentro del Medio Oriente. Hasta que no se termine y no se cumpla con esto, y que Israel, probablemente en una alianza con los estados árabes sunitas, no termine con la amenaza de Irán, que es el huevo de la serpiente, es la cabeza del monstruo que perturba la paz en el Medio Oriente y fuera también alrededor del mundo, no es posible hablar de un Estado palestino que pueda convivir de forma seria y práctica con el Estado de Israel. De hecho, yo pensando, reflexionando sobre el 7 de octubre y el ataque Ujú. por sorpresa de Hamas y demás, yo siempre he dicho que no respondía a una lógica de resistencia de Palestina, no respondía más a unos intereses extranjeros de respuesta por parte de Irán. Yo siempre he mantenido la teoría que podía ser Irán y Rusia a la vez, que hubieran animado a Hamas a lanzar un ataque contra Israel con el doble objetivo. En el caso de Irán, intentar dinamitar los acuerdos de Abraham. Que si hay algo bueno que ha hecho Trump, mira que yo soy muy crítico con Trump, son los acuerdos de Abraham, la normalización de Israel en el mundo árabe musulmán. De puta madre. Lo consiguió. Y a Irán eso le fastidiaba mucho. Entonces, lanzó Hamas. Hay una respuesta dura por parte de Israel porque la va a ver. Porque si tú matas a 2.000 judíos, Israel va a responder doble y el triple. Siempre. Porque es su política de seguridad. Y Irán sabe cómo va a responder. Y luego, desde la perspectiva rusa, piensa, oye, si estalla una guerra en Oriente Medio que incluye a Israel, van a tener que mandar armamento por parte de Estados Unidos a Israel. Dinero, mucho dinero, de hecho. Y a menos las ayudas que iban a ir destinadas a Ucrania se subdividen para que haya un reparto equitativo para Israel y Ucrania. Y ya no llegan tantas ayudas, tantos medios a Ucrania. Y a la vez puedo generar que el debate se polarice más todavía entre republicanos y demócratas y demás, porque hay una coalición, un consenso claro en apoyar a Israel, pero en apoyar a Ucrania no. Y como Biden está presentando los paquetes de ayuda conjuntos, los paquetes se bloquean, que es lo que ha pasado. Entonces, mi teoría siempre ha sido de que el ataque del 7 de octubre no entraba en la lógica palestina, de resistencia de Palestina, sino en la lógica del calentamiento por parte de Rusia e Irán hacia Hamas para que lanzase el ataque y cada uno con sus intereses, en el caso iraní y en el caso ruso, provocar una situación que le interesase a ambos, no a los palestinos. Y quien sufre ahí, como siempre, son los palestinos y las poblaciones civiles israelíes, lógicamente. Claro, donde yo querría ir, que Sí, me obviamente lleva a esa conclusión. con el 7 de octubre, obviamente la masacre que propició Hamas en Israel es enorme, pero también quería hablar de la muerte de las víctimas en Gaza. Estamos de acuerdo de que hay terroristas de Hamas infiltrados entre la población, en que hay túneles en colegios, en hospitales, pero nunca se analiza, ¿qué os parece? Las respuestas sabían que con ese ataque lo que va a hacer Israel, lo habéis dicho vosotros, se sabe que va a ser una respuesta total. Pero quería centrarme en las víctimas que no sean de Hamas. Yo sé que las cifras también habrá que se han dado, habrá muchos terroristas también, pero centrándome en las víctimas, en la gente civil de Gaza. ¿Qué os parece que hayan muerto tantas miles de personas? ¿Se tenía que haber medido la respuesta de Israel? ¿Se podría haber un poco de alguna manera para que no hubiera muerto tanta gente? La muerte de un civil siempre es una tragedia, tanto por un lado como por otro. Yo siempre lo diré, es una tragedia innecesaria. Pero tened en cuenta que la Franja de Gaza tiene una densidad de población, creo que es la más alta del mundo, yo creo, que es donde más gente está metida en un espacio tan pequeño. Por lo tanto, cuando hay un enfrentamiento bélico, por mucha tecnología que tengamos de bombas de precisión y demás, siempre va a existir la posibilidad de que haya daños colaterales. Es duro lo que estoy diciendo, ¿eh?
es horrible, es asqueroso, pero la guerra nunca cambia en este sentido acá. Y desgraciadamente, en un sitio donde hay una gran densidad de población, es más fácil de que haya gran cantidad de daños colaterales, que haya daños civiles de esta desgracia y demás. También hay que tener en cuenta que las cifras a día de hoy no las sabemos porque las cifras que se dan son las del Ministerio de Sanidad del gobierno gazetí, que jamás, entonces tampoco estamos tan seguros de cuánto de esto. Hay grandes cantidades de bajas civiles, sí. Hay una gran densidad de población en Gaza. Eso explicaría mucho esa situación. Y también el uso que hacen justamente Hamas. Se esconden en hospitales, en colegios y demás. Y según la Convención de Ginebra, si no recuerdo mal, hace eso son crímenes de guerra. Usarlo como bases militares, sitios civiles. En fin, no sé qué opinará Luciano. Yo en esto fui muy precavido, pero porque también me genera mucha tristeza, pero la realidad es la que es, la guerra nunca cambia. A ver, dos o tres o cuatro o cinco puntos respecto a esto. El primero, es verdad lo que señalábamos. No es fiable los informes que el Ministerio de Sanidad, que es Hamas, o sea, la organización terrorista que perpetró la masacre del 7 de octubre, o sea, uno de los actores beligerantes en esta guerra, informa casi de forma diaria sobre los muertos que provocan los ataques de Israel. Una contabilidad que es, cuando no imposible, en un conflicto armado o en el desarrollo de una guerra. Por un simple hecho, cuando Israel empieza a empieza a tomar posición dentro de la Franja de Gaza y toma el control, por ejemplo, del hospital Al-Shifa y también el control de la morgue, jamás y el Ministerio de Sanidad se ve obligado a mediados de octubre a cambiar la metodología de contabilidad de los muertos. En sus informes empezaban a indicar números que parecían más cifras tiradas al azar, pero que siempre respondían a un aumento constante de los muertos comparados con el día anterior, incluso durante los momentos que había un alto al fuego, que se sabía que se respetaba de la forma mejor posible de ambos bandos, pero que en el caso de Israel no se perpetraban ataques contra los objetivos militares de Hamas en la Franja de Gaza. Incluso la aseveración de que 70% de esas cifras son provenientes de mujeres y niños es también una cifra que es muy cuestionada. O porque jamás no está contabilizando a la población masculina en edad de combate, que son partes de la organización terrorista que actúa dentro de la Franja de Gaza, o bien porque hay una intención de ocultar una, creo que acá es donde hay un peso mayor de lo que es la guerra informativa, de no querer jamás reconocer que Israel ha terminado con gran parte o casi la totalidad de toda la estructura combativa de Hamas dentro de la Franja de Gaza. Dos elementos que creo que son necesarios para entender los números que jamás brinda casi día a día. Insisto, algo que es, cuando no, imposible. Decir cuántas personas mueren por día, casi hora tras hora, en un conflicto armado o en una guerra es imposible. No hay herramientas metodológicas para poder aseverar con total certeza que hoy hay más de 35, casi 40.000 muertos en la Franja de Gaza. Eso para comenzar. Luego creo que hay otra cuestión que es especialmente la de la utilización de los escudos humanos. Y acá Mm. este me parece que es el punto central. Israel tiene la tecnología y las herramientas como para separar a aquellos civiles de los combatientes. Pero estamos hablando de una guerra en la Franja de Gaza que es necesariamente una guerra de desgaste, pero que tienen lo que es Gaza City, porque no es lo mismo la ciudad de Gaza que Han Correcto. Yunis o Rafah, que tiene necesariamente una condición de guerra urbana o guerra de guerrillas. Si a esto se le suma la complejidad de que jamás utiliza mezquitas, hospitales y escuelas, esto último reconocido por la propia Organización para Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, la UNRWA, señalada por su participación por parte de personal que trabaja dentro de la organización dependiente de la ONU en la masacre del 7 de octubre, que ha reconocido ya en el año 2014, es decir, casi 10 años antes de la masacre del 7 de octubre de 2023, que jamás utilizaba las escuelas de la Organización de Naciones Unidas
como base de cohetes para lanzar hacia las poblaciones del Estado de Israel. Este elemento de la utilización de los escudos humanos o utilizar los objetivos civiles como parte de la estructura operativa del terrorismo no solo vuelve a esos objetivos civiles blancos militares legítimos, sino también que posiciona una ecuación que me parece fundamental. Y es que para Hamas, para los terroristas de Hamas, cuantos más muertos civiles haya, Mm. mejor será el rédito o la ecuación informativa que buscarán en la guerra mediática en contra de Israel. Esto es algo que Israel conoce, tiene los elementos, esos elementos los utiliza dentro de la Franja de Gaza, no solo para evitar filtraciones de combatientes de Hamas o incluso de los altos mandos de la organización que se puedan infiltrar en los corredores humanitarios que hay cuando se va a atacar Rafah, si se necesita volver a relocalizar a los desplazados que están allí, sino que también los utiliza en el día a día para perfeccionar los tiros y perfeccionar los ataques hacia objetivos militares. Así como hablamos de la fuente de información de Hamas, que dice que hay casi 40.000 muertos en la Franja de Gaza y que esos 40.000 muertos tienen casi la totalidad de mujeres y niños, también hay que señalar que la versión de Israel no coincide en nada con esto. Las Fuerzas de Defensa de Israel, que es una fuerza militar sometida a las limitaciones y el control del poder político, en el que está el Parlamento de Israel, que como bien decía Jesús hoy, tiene, además del Tribunal Supremo, tiene también miembros Mm. que son árabes israelíes, que son musulmanes y que son muchos descendientes de los árabes de 1948, instituciones que controlan al poder militar. Si no ha habido una entrada en Rafah al sur de la Franja de Gaza hasta el momento, es porque también hay cálculos políticos y diplomáticos que Israel pesa. Si Israel no fuera Israel, probablemente esto se hubiera terminado el 8 de octubre con un escenario catastrófico que es muy lejos al que está hoy posicionado en la Franja de Gaza. El Estado de Israel notifica 12.000 muertos, es decir 12.000 bajas, que puede tener mayor relación con la mayoría de hombres adultos en en edad de combate pertenecientes a Hamas. Si tomamos esa versión, que insisto, porque si damos como válida la versión de Hamas, por honestidad profesional e intelectual, tenemos que también comparar y equilibrar con la posición y la postura oficial del Estado de Israel y sus fuerzas militares, que hablan de 12.000 bajas en la Franja de Gaza, que llevaría la relación entre civiles y combatientes muy próxima al 1:1, o entre el 1,4 y el 1, lo cual sería una relación muy baja en comparación con otras guerras recientes que ha habido en el Medio Oriente. En el caso de Yemen, por ejemplo, Mm. cuando la fuerza árabe, liderada por Arabia Saudita, sí que cometió bombardeos masivos en Yemen contra los hutíes y contra la intervención de Irán en ese país, y que terminó con un saldo de muertes civiles mucho mayor, y esto fue en el año 2015, no fue hace mucho tiempo, sino mucho mayor a la que hoy se comete en la Franja de Gaza. Entonces me parece que es un tema a tamizarlo y tamizarlo mucho, es un tema muy delicado, muy frío, pero que sí necesariamente, si vamos a ir a un abordaje intelectualmente honesto, tenemos que sí o sí contrarrestar una información que es manipulada, insisto, por una organización terrorista, jamás, que tiene la ecuación de que cuanto peor, mejor. Es más, de hecho, el cuanto peor, mejor se basa básicamente en toda la política de ciclos de odio. ¿Qué quiero decir con esto? El día de mañana, esos niños que crecen bajo el odio de, hostia, me han bombardeado a Gaza, han matado a mi vecino, esos niños crecen bajo el odio y esos son posibles futuros nuevos militantes de Hamas y demás. Es decir, los líderes de Hamas, básicamente que están en Qatar, viviendo a cuerpo de rey, por cierto, de manera hipócrita, con el dinero de los gazatí, con el dinero de las ayudas humanitarias, y eso están buscando básicamente que el día de mañana esos niños se conviertan en combatientes de Hamas y que los hijos de estas élites sean los líderes de la organización. Es decir, básicamente, coger a esas personas que lo están pasando mal en Gaza y convertirlas el día de mañana en miembros productivos de una milicia
que tiene el objetivo básicamente de destruir a Israel, pero también de cimentar el estilo de vida de los líderes de Hamas. Porque esa es la hipocresía de todo esto. Los líderes de Hamas no están sobre el terreno, están ¿a cuántos kilómetros? ¿400, 500, 600, 1000? Más o menos, sí, sí. Ujú. Es la hipocresía de todo esto. Tú puedes mandar a mucha gente a morir y tú estás viviendo a cuerpo de rey en un hotel de 5 estrellas en Qatar. Sí. Ujú. Pues bueno, chicos, Sí. no sé si quieres dejarlo aquí para no alargarlo más y nos vemos Mira, otro por día si ahí, quieres. quiero añadir una última cosa. Por lo Por menos supuesto, sí. Yasser Arafat, tan criticado que siempre ha sido, siempre estuvo en el terreno. Nunca abandonó el terreno. Eso hay que reconocérselo. Al Fatah siempre lo diré, que en ese sentido tenía mucha más ética y mira que Arafat, a la vez que era el gran negociador también, era un tío combatiente que tenía los narices de combatir y demás. Y si tenía que quedarse en un sitio y ser asediado por las tropas israelíes, lo hacía. De hecho, en el año 2000 pasó, si no recuerdo mal, ¿no? Que esa es la diferencia entre los líderes de Hamas y los líderes históricos de la OLP del pasado. En fin, llamativo el tema. Pues bueno, chicos, Sí, sí, Luciano. un comentario muy, muy pequeñito también para terminar Mm. con este tema. Creo que hay un modelo que nos puede ser muy útil mirar, que es el caso de Hezbollah en el sur del Líbano. El Líbano da para programas enteros realmente porque tiene una complejidad política, confesional, religiosa, étnica que es Lo único. increíblemente, es imposible poder hablar de esto en pocos segundos. Pero sí, cuando vemos Hezbollah desde, también es una organización que se ha vuelto, una organización terrorista que se ha vuelto operativa a principios de los años 80 y comparamos lo que es todo el territorio libanés con los libaneses especialmente del norte, que no quieren saber nada con el posicionamiento de Hezbollah en el sur del Líbano, porque saben que es una organización títere de la República Islámica de Irán que está arrastrando a todo el Líbano a un precipicio económico, social, político, y que les está destruyendo la vida a muchos de los jóvenes libaneses que, por un cambio generacional, y esto en el Medio Oriente, por unas altas tasas de natalidad y un dinamismo demográfico mucho mayor que si lo comparásemos con otros, con el caso de Europa, por ejemplo, vamos a ver que de repente un joven libanés empieza a preguntarse por qué un joven en Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que son países que empiezan a normalizar relaciones con Israel y esas normalizaciones les permite mayor puestos de trabajo, mayor interacción y mayor apertura hacia países occidentales, por lo tanto, acceder a mejores salarios, acceder a mejor calidad de vida, dejar atrás conflictivas historias en sus países de origen para migrar hacia países en el extranjero. ¿Por qué esos países que empiezan a priorizar la normalización por cuestiones pragmáticas, no, dejo por fuera esto, pero el camino es el mismo, porque estos jóvenes empiezan a tener un mejor futuro que el que podemos tener nosotros en el Líbano, que somos rehenes de una organización terrorista que nos está arrastrando a una guerra regional y nos está comprometiendo el presente y el futuro, es el mismo pensamiento que en algún momento la sociedad palestina deberá hacer para Mm. dejar atrás a Hamas y entender que esta idea de educación para la guerra y mantener una guerra permanente, a los únicos que va a destruir de forma tremenda es a los propios palestinos. Es decir, son los propios gazatíes quienes van a pagar y quienes están pagando la cuenta más fuerte por una guerra que tiene un único responsable que es Hamas. Israel no le sirve esta guerra, tampoco le sirve a China, tampoco le sirve a los Estados Unidos y mucho menos a los gazatíes que desde hace casi 20 años son gobernados por una organización protofascista, como bien decía Jesús, pero que es necesariamente terrorista y que tiene sus intereses genocidas contra el Estado de Israel por sobre la estabilidad y la permanencia de la propia población palestina. Entonces creo que este es el punto. Pues lo dicho, chicos, muchísimas gracias a los dos y un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Gracias a ambos y bueno, un placer. Un placer. Muchas gracias por la invitación y un placer.